¿qué es el concurso de delitos? ¿Acaso los delitos compiten entre sí? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte de qué se trata. Cuando hablamos de concurso de delitos, nos referimos a la situación en la que una persona comete 2 o más delitos, lo que puede dar lugar a una acumulación de responsabilidades penales. En otras palabras, la persona está participando simultáneamente de varios hechos que pueden constituirse en delitos independientes entre sí. Justamente usamos la palabra concurso porque se trata de la concurrencia o acumulación de varias acciones delictivas que son cometidas por una misma persona. Es decir, que sí va a haber un concurso, porque es como una especie de competencia o relación entre esos delitos, ya sea porque están relacionados entre sí de forma inequívoca o porque compiten por la atención del tribunal para la imposición de una pena adecuada. Por eso el objetivo de este tipo de casos es determinar cuál es la responsabilidad penal y la correspondiente pena que le corresponde a la persona que los cometió. En general existen 2 tipos de concurso de delitos: el concurso real y el concurso ideal. En el concurso real, la persona comete varios delitos de manera independiente y se le impone una pena por cada uno de ellos. En el concurso ideal, la persona comete varios delitos, pero debido a la relación que tienen esos delitos entre sí, se le impone una sola pena. Es importante mencionar que en algunos sistemas jurídicos la pena total que se le impone en un concurso real nunca puede ser superior a un cierto límite que ya se establece en la ley. Ahora tratemos de explicar todo esto con un ejemplo. Si tomamos el caso de una persona que en un mismo acto roba un coche y agrede físicamente al propietario del mismo. En ese caso, la persona cometió 2 delitos distintos. Por un lado, el robo de auto y por el otro, el de lesiones leves. En este caso, se tiene que determinar si la conducta constituye un delito independiente o si forma parte de una unidad delictiva. Si tomamos que es una unidad delictiva, se le va a aplicar la pena correspondiente al delito más grave, que en ese caso, como son lesiones leves, sería el robo del auto. Si se le aplica un aumento de la pena previsto en la ley para el delito de robo con el agravante de las lesiones. Ahora, si consideramos que son 2 delitos independientes porque hay 2 daños a un bien jurídico protegido diferente, por un lado el daño a la propiedad por el robo del auto y el daño a la persona por la lesión leve, vamos a tomar el concurso real y la carátula diría algo así como Juan Pérez sobre robo y lesiones leves en concurso real. Pero siempre se le va a imponer una pena por cada uno de los delitos que cometió, siempre que el conjunto de todas las penas no supere el límite establecido por la ley. En cualquier caso, siempre se tiene que tener en cuenta todos los principios fundamentales del derecho penal para determinar que se le imponga una pena adecuada para la comisión de los delitos que cometió. Pero, para entender mejor todo esto, volvamos al tema de ver cuáles son los principios del derecho penal. Y para eso te dejo este video por acá.